Muy buenas tardes, mis queridos amigos y mis queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a esta clase número 11 del Discipulado nivel 1. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Estamos ya en los capítulos finales, en esta vez del 16 hasta el 21. En la clase anterior habíamos quedado nosotros en la pregunta número 7, en el capítulo 19 del versículo 17 del Evangelio de Juan. Ahí nos hacía una pregunta que hacia dónde salió Jesús y qué es lo que estaba cargando el Señor Jesucristo. Habíamos dicho que Jesús salió a un lugar que se llamaba Gólgota, que significa la calavera, sí, debido a la crucifixión de los muertos que hacían ahí los romanos, y él iba cargando una cruz, sí, esa cruz que hoy en día simboliza nuestros pecados, sí, cada uno de nuestros errores que él lo llevó por ti y por mí. Muy bien, en esta vez vamos a leer, a iniciar con la pregunta número 7 y vamos a leer el Evangelio de Juan, el capítulo 19. Entonces vamos a coger nuestras Biblias y a leer Juan capítulo 19 y también el versículo número 19. Juan 19, 19. Recuerden que estamos en ese contexto donde el Señor Jesucristo ya se encuentra delante de la gente que lo entregó, que lo traicionó, ya está siendo juzgado por Pilato y está próximo a ya ser crucificado en una cruz. Sí, como vimos anteriormente, ya él sale cargando su cruz hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Muy bien, la palabra del Señor dice en Juan 19, 19. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz. Esto es, luego de que ya lo crucificaron al Señor Jesucristo, hubo un letrero que nosotros conocemos, un rótulo, un título, y en ese título decía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. ¿Ya? Entonces, ese es el título que Pilato puso encima de la cruz luego que crucificó a Jesucristo, el Señor Jesús. Entonces, miren, en ese letrero se daba a entender que Jesús es rey, ¿sí? Aunque menospreciado por su mismo pueblo, por los principales sacerdotes, por el gobernador y los soldados romanos, pero finalmente termina siendo el rey del pueblo israelita, de los judíos. Sí, entonces, él es un rey que, diríamos así, inició allí en la cruz y él va a continuar siendo rey por todos los siglos de los siglos, como dice la palabra del Señor. El rey es un hombre que gobierna, es un monarca en este caso, pero Jesús es un monarca de paz, de amor, de santidad. Ese es el Rey, Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando realmente algunos de los principales sacerdotes de la gente leyeron este título, dijeron a Pilato, no, no tienes que poner que Jesús es el Rey de los judíos, sino que debías poner el que dijo ser Rey de los judíos. O sea, dando a entender de que Jesucristo estaba diciendo que Él es Rey. ¿Sí? Pero Pilato le dijo, no, lo que yo he escrito va a quedar escrito, nadie me dice que cambie. Ya, muy bien, entonces miren cómo Jesucristo desde ahí comienza ya a ser rey. Y bueno, pues desde la entrada de Jerusalén, cuando la gente lo decía, bendito el que viene en el nombre de Jesús, desde ahí comenzó a ser ya el rey del universo. Ya, y él reinará realmente, ya casi falta poco, bajará a la tierra y reinará por 1000 años sobre la tierra, sobre este mundo, así como está construido. ¿Sí? Con los continentes que tenemos, Él va a reinar 1000 años. Y luego de eso, pues, dice la palabra de Dios que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y entonces es posible que el Señor vuelva a reconstruir esta tierra y este cielo, o puede hacer que cree otro cielo y otra tierra. Él es todopoderoso, nosotros no podemos limitar a su poder. Muy bien. Entonces la pregunta 7 dice, ¿qué decía el letrero que pusieron en la cruz de Jesús? Entonces la respuesta allí sería, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Eso decía el letrero que puso Pilato. Muy bien. Vamos ahora al siguiente texto. En el versículo 19 mismo, vamos a un poquito más adelante, perdón, en el capítulo 19, vamos un poquito más adelante,
a los versículos 29 al 30. Esos dos versículos vamos a leer, el 29 y el 30, y vamos a ver lo que dice allí la palabra del Señor. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a poner, ¿ya? Aquí tenemos en pantalla Juan 19, 29 al 30. Dice allí la palabra del Señor. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí mientras el Señor Jesucristo estaba crucificado en la cruz, realmente un lugar tormentoso, porque estaba sostenido sus dos brazos y sus piernas, todo su cuerpo colgado, realmente debía ser algo agonizante, desesperante. Y el Señor Jesús tuvo sed, ¿sí? Como un ser humano. Y le pide que le dice, tengo sed. Entonces, ¿qué hacen allí los que estaban allí alrededor, especialmente los soldados romanos? Le dice que cogen, ahí había una vasija, una jarrita, de esas que se pone jugo, de esas grandes, y estaba allí con bastante vinagre, llenita de vinagre. Sí, que era un tipo como alcohol que nosotros hoy en día tenemos para limpiar las heridas. Y entonces cogieron ese vinagre, lo empaparon en una esponjita, en un hisopo, ¿sí? Que tenían ahí con especie de un palito y una esponja allí, y eso chupó bastante vinagre, ¿sí? Y lo acercaron a la boca del Señor Jesucristo. Imagínense para que él beba, teniendo bastante sed, ¿sí? Él quería agua seguramente, pero le dieron vinagre que era feo. ¿Ya? Entonces, miren, eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, que le acercaron a su boca con ese vinagre, ¿ya? Y le dieron para que él bebiera. Ya, muy bien. Vamos a la pregunta, dice, la pregunta 8 en nuestros folletitos, ¿sí? Ya, allí dice, ¿qué dijo Jesús al tomar el vinagre y qué le pasó? Entonces, eso en el versículo 30, vamos a poner de nuevo la diapositiva para que ustedes puedan ver, ya, y acercaron a la boca. Ahora vamos a ver el 30, ¿sí? El versículo 30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, fíjese en estas palabras lo que dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sí? Es decir, luego que tomó ese vinagre, ¿sí? Hubo bebido eso, él dijo, consumado es. Esto quiere decir, terminado es, dijo el Señor Jesucristo. ¿Sí? Está concluido. Está terminada la obra. Él quiso decir que está terminada la obra que el Padre envió a hacer. ¿Cuál era la obra? Predicar la palabra de Dios. Sí, recorrió él en todas las aldeas, en todos los pueblos, predicando el Evangelio del Señor Jesucristo, enseñando en las sinagogas de su palabra, sanando enfermos, resucitando muertos, sí, haciendo muchos milagros, luego dejando ser entregado para que lo crucificaran y luego murió. Sí, entonces todo ese proceso que él vino a hacer fue un plan hecho por su Padre en el cielo. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesús sabía de que desde el momento que iba a nacer hasta que iba a morir y resucitar y subir al cielo, todo ese plan estaba hecho y Él tenía el deber de cumplir ese plan. Entonces, al morir en la cruz, Él cumplió ya ese plan. Y por eso es que Él dice, consumado es. Es decir, Él quiso decir a su Padre, está terminada la obra. Lo que me mandaste hacer, he terminado. Y diciendo eso, Él murió. Dice, entregó el Espíritu. Sí, murió. Porque ustedes saben que cuando sale el Espíritu y allí está impregnada el alma, entonces una persona deja de existir. El alma es la mente, voluntad y emociones que nosotros tenemos, mientras que el espíritu es ese aliento de vida, ese soplo de vida que dio Dios a Adán y a Eva, cuando el momento que sopló, ¿sí? Muy bien, entonces, miren, dice que la pregunta que dijo Jesús al tomar el vinagre, entonces consumado es, que quiere decir terminado, está cumplido lo que yo vine a hacer, ¿ya? ¿Y qué le pasó? Dice allí, entregó el espíritu, ¿sí? Es decir, murió el Señor Jesucristo, por usted y por mí, por sus pecados y por los míos. Murió llevando los pecados suyos y mis pecados, para que nosotros a fin de eso seamos salvos,
por conocerle, por amarle, por buscarle, por entregar nuestro corazón a Él y vivir para Él. Amén. Vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 de nuestros folletitos dice, ¿quién fue la primera persona que vio a Cristo? Y aquí vamos a hablar ya de la resurrección. Él murió, recuerden que al tercer día Él resucitó, no quedó allí muerto. ¿Sí? Ya. Y dice cuál fue la tarea que le asignaron al Señor Jesús. Vamos a ver esto en el capítulo 20. Vamos un poquito más adelante al capítulo 20 de Juan, el capítulo 20 y el versículo del 16 al 18. Vamos a leer estos dos versículos. Juan 20, el capítulo 20, recuerden que son los grandes, números grandes, capítulo, y los versículos de los números pequeñitos. Juan 20, del 16 al 18. Dice la palabra del Señor. Aquí tenemos en pantalla. Jesús le dijo, ya después de resucitado, recuerden que el Señor resucitó y María llegó a la tumba para visitarla, para poner unos perfumes, unas aromas que ponían para que el cuerpo no se descomponga. Pero Jesús, como era el tercer día, Jesús ya había resucitado. Entonces ella estaba viendo allí, pero no encontró a Jesús, entonces estaba preocupada y Jesús le dice esto ya, el Señor Jesús resucitado. Dice, Jesús le dijo, el versículo 16, María. Sí, le reconoció. Miren, cómo el cuerpo del Señor Jesucristo es un cuerpo que, gracias al poder que Él tiene, también va a dar a aquellos que le aman, aquellos que esperamos su venida, nos va a dar ese tipo de cuerpo, ¿sí? De reconocer a los demás. Nosotros vamos a poder reconocer también a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros vecinos, a toda persona vamos a poder reconocer con el cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella se dio la vuelta y le dijo, Raboni, ¿sí? Que quiere decir maestro, ¿sí? Raboni es una palabra en arameo que quiere decir maestro, ¿sí? Maestro es profesor, enseñador, ¿ya? Entonces miren lo que aquí este diálogo entre los dos. Sigamos el versículo 17. Jesús le dijo, no me toques, porque seguramente María corrió para abrazarlo, ¿sí? Porque ellos estaban preocupados, ellos estaban tristes porque el Señor Jesucristo había muerto, ¿sí? Pero él dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿sí? Entonces, más ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Miren, entonces el Señor Jesucristo aquí, nosotros podemos ver que el Señor Jesús estaba recién resucitado y aún no había subido a su Padre para que lo pudieran tocar. Luego realmente lo pudieron tocar, ¿sí? Tomás fue uno de los discípulos que tocó a Jesús, pudo tocar sus manos. Entonces, miren, aquí en cambio Jesús estaba recién resucitado y no le permitió que María lo toque, ¿sí? Quizá debido también a su cuerpo que estaba que tenía la capacidad para materializarse y también para volverse espiritual. Y si le abrazaba, le tocaba, quizás no podía sostener, ¿sí? Sus brazos iban a ir por el aire, ¿sí? No sé, alguna cosa es así, por eso no permitió que Jesús tocara a María, pero sí luego permitió que algunos sí lo tocaran, ¿ya? Pero aquí lo importante es que dice que Él va a subir a su Padre, ¿sí? Va a regresar al cielo donde estaba y dice que le diga a los discípulos y a los demás hermanos que va a subir a su Padre y a vuestro Padre. Sí, en el momento que el Señor Jesucristo resucita, el papá de Él, el Padre Dios, ya no es solamente de Él, sino también de nosotros quienes creemos en Él. Y por eso dice, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es decir que, gracias al Señor Jesucristo, a su resurrección, nosotros los que creemos en Él, también nosotros formamos parte de ser hijos de Dios. ¿Sí? También tenemos un papá en el cielo, que es nuestro Dios, y también es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está clarita la palabra del Señor manifestando que subo a vuestro Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Muy bien. Vamos al versículo 18. Fue entonces María, sí, recuerden que estamos leyendo tres versículos en esta vez, 16, 17 y 18.
El 18 dice aquí en la pantalla está, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas, o sea, esa noticia de que había visto al Señor y que Él le había dicho esas cosas. ¿Qué cosas? Que va a subir a su Padre y a nuestro Padre, a su Dios y a nuestro Dios. Muy bien, regresamos a la pregunta. Entonces, la pregunta nos decía, la pregunta 9 nos dice que, ¿quién fue la primera persona que vio a Cristo resucitado? Entonces, María Magdalena es la respuesta allí. Escríbanlo allá. ¿Y cuál fue la tarea que le asignaron? Dice, ¿cuál fue la tarea que le asignaron a María Magdalena? Que dé las buenas noticias a sus discípulos. Sí, él dijo que vaya a decir a sus discípulos, a los demás hermanos que él ha resucitado. Miren, entonces, y esto es el mensaje que nosotros tenemos también los que seguimos al Señor Jesucristo. Seguir compartiendo esta buena noticia de que Jesús resucitó, de que Él no quedó en la tumba, que al tercer día de haber muerto, Él venció la muerte, Él venció el pecado, venció a Satanás y pudo resucitar. Y por esa resurrección de Él, nosotros también tenemos vida. Nosotros también vamos a resucitar y vamos a vivir con el Señor Jesucristo. Esta es una de las promesas grandes que el Señor Jesucristo ha hecho con nosotros. Amén. Vamos a continuar entonces el estudio de la palabra del Señor. Vamos al versículo 20 mismo, al capítulo 20 y al versículo 28 ahora, del mismo capítulo. Vamos ahora al versículo 28, ¿sí? 20-28. Dice la palabra del Señor ahí. Estamos leyendo la versión Reina Valera. Recuerden que la palabra del Señor está escrita en algunas versiones, ¿sí? Son versiones de algunas casas que decidieron a transcribir la palabra del Señor, a traducir la palabra del Señor. Ya en esta vez estamos estudiando la Biblia Reina Valera de 1960, ¿sí? En comparación con otras versiones, pues cambian un poquito los sinónimos de las palabras. Sinónimo quiere decir que son palabras similares, que significan lo mismo, ¿sí? Se escribe de una forma, pero y, y se lee de una forma, se escribe de una forma, pero el significado es el mismo, ¿sí? Ese es un sinónimo, ¿sí? Son palabras similares que tienen el mismo significado, aunque las palabras se escriban de diferente manera, ¿ya? Muy bien. Entonces Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Miren qué tremenda declaración de Tomás. Por supuesto, Tomás al inicio, él dijo a los discípulos, no sé, yo no creo que Jesús haya resucitado. Si es que yo no meto mis manos en su costado y no toco mis manos en las manos de él a ver dónde fueron puestos los clavos, yo no voy a creer que Jesús ha resucitado. Eso dijo Tomás, un discípulo de Jesús. Y entonces el Señor Jesús se le apareció de repente cuando estaba ahí Tomás en medio de sus discípulos, cerrada la puerta. Quiere decir que Jesús tiene ese cuerpo de hacerse un cuerpo físico y también un cuerpo espiritual. ¿Sí? Y le dijo, y se fue directamente a Tomás y dijo, mira, Tomás, mis manos y mis pies, yo mismo soy, no seas incrédulo. Entonces ahí Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Ya? Muy bien, entonces, y dice el Señor Jesucristo, dichosos los que sin ver creen, y nosotros somos esos, porque no hemos visto al Señor Jesucristo, no hemos tenido ese privilegio de estar en esos días con el Señor Jesucristo, pero lo creemos, sí creemos todo lo que Él ha dicho en su palabra. Muy bien, entonces miren lo que dice Tomás, perdón, Señor mío y Dios mío. Al decir Señor, estaba diciendo mi amo, mi dueño, mi maestro. Sí, el Señor lo decían ese nombre al emperador, sí, a la gente importante, sí, a los patrones. ¿Ya? Entonces, eso dijo Tomás, reconociendo que Jesús era su Dios y su amo, su Señor, su patrón, su dueño. La pregunta número 9 entonces dice aquí, ¿cuál fue la exclamación de Tomás cuando vio las manos y el costado de Jesús? Entonces, Señor mío y Dios mío, dijo ahí. Muy bien, vamos al versículo 30 y 31 del mismo capítulo 20. Estamos en el capítulo 20. Vamos a leer el versículo
30 y 31, ¿sí? Para la pregunta número 11. Ya, perdón, un momentito, voy a poner ese versículo. Juan 20, 30 y 31. Ya. Aquí está el versículo 30 y más adelante vamos a leer el 31. Dice la palabra del Señor. Aquí está hablando, ya recuerden que el Señor Jesucristo ahorita ya está resucitado. Miren cómo Juan va narrando, ¿no? Muy bonito cómo Juan va narrando en orden los acontecimientos del Señor Jesús. ¿Ya? Ahorita él está escribiendo el propósito. ¿Por qué él escribió este Evangelio de Juan que estamos estudiando ahora, los 21 capítulos? ¿Por qué Juan escribió esto? Juan era el discípulo del Señor Jesucristo, ¿sí? El discípulo amado. Entonces, ¿por qué Juan escribe este libro? Aquí está la respuesta. Juan escribió el Evangelio de este libro, este cuarto libro, por esto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales. Aquí está hablando Juan, el autor de este libro, del Evangelio de Juan. Dice, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Sí? Imagínense, aquí solamente ha tomado Juan las partes principales, porque el Señor Jesús hizo muchas cosas más de lo que está escrito aquí en este Evangelio. ¿Sí? Muchos milagros más, muchas sanidades, muchas predicaciones de su palabra, muchas enseñanzas más, ¿sí? Que inclusive dice en algún libro que si es que escribieran todas, me parece que es aquí en Juan mismo, no cabía en el libro, ¿sí? No cabría en ningún libro para poder escribir todo lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Ya? Entonces dice, no están escritas en este libro. Vamos al 31, dice, pero estas, sí, hablando de este resumen de los 21 capítulos, pero estos capítulos, estas palabras se han escrito para que creáis. Aquí está el propósito de este libro. Juan escribió con la finalidad de que nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Sí, ese Jesús que iba a venir, ese Jesús que iba a morir en la cruz y resucitar con nosotros, el Hijo de Dios. Sí, porque algunos no creen que Jesús fue Dios, dicen, no, fue un hombre cualquiera, hasta muchas tremendas cosas que dice. Sí, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren que aquí es muy importante la palabra creer también. Dice que al creer tengamos vida en su nombre. Miren, entonces el propósito del Evangelio de Juan se escribió para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, uno, y para que al creer tengamos vida en su nombre, dos. Sí, cosas muy importantes. Ya, primero entonces, se escribió el Evangelio de Juan que estamos estudiando para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, y dos, para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Qué vida? La vida eterna. ¿Sí? La vida eterna, la salvación que el Señor Jesucristo nos ha prometido allá en el cielo, estar con Él. Vivir eternamente es no morir, ¿sí? Vivir junto a Él por los siglos de los siglos. Eso es lo más importante, ¿sí? Eso es lo más grande que nuestro Dios, el regalo más grande que nuestro Dios ha hecho. La pregunta 11 entonces dice, ¿con qué propósito fueron escritas las señales en el Evangelio de Juan? Entonces allí está el propósito, ¿sí? Ahí tenemos que contestar para creer en el Jesucristo, que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida, al creer en Jesús en su nombre. Muy bien, y vamos a la última pregunta y de la misma manera al último capítulo de este Evangelio de Juan. ¿Ya? A la pregunta 12. Y vamos ahora al capítulo 21, que es el último capítulo de este Evangelio. Y vamos a leer el versículo 19. ¿Ya? Juan 21, 19. Ya, voy a poner un momentito, por favor, acá en la pantalla. Ya. Juan 21, 19. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Aquí el Señor Jesucristo está hablando con Pedro. Sí, Pedro, recuerden ese Pedro que le negó 3 veces. Sí, ese mismo Pedro, pero que se arrepintió. Recuerden ustedes que Pedro no quedó ahí con su remordimiento, con su resentimiento, como hizo Judas. Judas se fue y se ahorcó. No, Pedro en cambio reconoció su pecado, que es importante hacerlo, así como nosotros hemos reconocido.
Entonces Pedro reconoció su pecado, lloró amargamente, pidió perdón y el Señor Jesús lo perdonó. Entonces luego de que él muere, el Señor Jesús, y resucita, se aparece a muchos discípulos y en este caso está hablando con Pedro, luego de que Jesús resucitó y dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Está diciendo Jesús a Pedro y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Ya? Muy bien, entonces miren que vamos a leer un poquito el contexto de Juan, el versículo 21, capítulo 21, perdón. Hoy estoy con muchos versículos, al versículo digo capítulo y el capítulo versículo. Ya, Juan 21, 19. ¿Ya? Entonces, recuerden que si nosotros leemos desde el 15, miren, Jesús está diciendo a Simón Pedro si le ama, ¿sí? Si le ama. Entonces Pedro dice que sí, sí lo ama. Y volvió a preguntar nuevamente a Jesús y le dijo, Pedro, ¿me amas? Vamos a leerlo. Dice el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, mire que tiene el cuerpo de Jesús, tiene la capacidad también de alimentarse, ¿sí? Se alimentó también. Y dice, cuando hubiera comido Jesús, estamos en el Juan 21, 15, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Jesús, apacienta mis corderos. Sí, apacienta, dales de comer, alimenta a los que vendrán después. El 16, volvió a decir la segunda vez. Miren, la segunda vez el Señor Jesús dice, Simón, Simón, hijo de Jonás. Simón, el sobrenombre era Pedro, ¿ya? Hijo de Jonás, ¿me amas? El 16, estamos en el 16. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús, pastorea mis ovejas, sí, alimentalas a los que me siguen. Primero dice a los corderos, a los que recién creen en el Señor Jesucristo. Hay que alimentarlos espiritualmente, hay que disipularlos. Eso es lo que estamos haciendo ahora con ustedes. Y la segunda vez entonces dice, pastorea mis ovejas, alimenta también a los que están ya grandecitos. ¿Sí? Y el 17, qué tremendo. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Qué tremendo. Las mismas cosas le dice 3 veces, me amas, me amas, me amas. ¿Sí? Coincidentemente, una vez por cada traición por cada negación, perdón, por cada negación que Pedro hizo. Pedro lo negó 3 veces y aquí el Señor Jesucristo le dice 3 veces también si le ama. ¿Sí? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció, ¿sí? De que le dijese la tercera vez, qué tremendo, ¿me amas? Y le respondió, Pedro, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, ¿sí? Mire, entonces, y ahora sí viene. Luego de que dice eso, la tercera vez, Jesús le pregunta si le ama a Pedro 3 veces, y a la tercera vez, Pedro se entristece y Jesús le dice, en el 18, de cierto te digo, le dice a Pedro, directamente viendo ahí a Pedro, le dice, de cierto, te digo, cuando eras más joven te ceñías, o sea, te vestías, e ibas a donde quieres, ¿sí? Puede ir a un lugar, a otro lugar, estaba libre. Mas cuando ya seas viejo, ¿sí? Luego de que predique el Evangelio, eso estaba diciendo a Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quiere. Al decir extender tus manos, estaba dando a conocer de qué muerte iba a morir Pedro, porque Pedro también más adelante murió crucificado. Sí, lo crucificaron a Pedro también, pero Pedro dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor Jesucristo, sino crucifíquenme boca abajo. Y él murió así, crucificado hacia abajo. Sí, entonces miren, y el Señor Jesucristo ya le dijo aquí en Juan 21, desde el 15 al 19, cómo iba a morir Pedro. Sí, quizá en ese momento Pedro no se dio en cuenta de lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo, pero Jesús ya estaba diciendo cómo iba a morir Pedro. Eso es el versículo 18. Entonces ahí dice el 19, esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y diciendo eso le dice, sígueme. La palabrita sígueme, le dice el Señor Jesucristo a Pedro. Sí, entonces eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día también, seguir al Señor Jesucristo. ¿Y cómo seguimos hoy en día? Cumpliendo su palabra,
buscando de Dios, obedeciéndole a Él, haciendo las cosas para Él. Porque la palabra de Dios, buscar de Cristo, no es una religión, no es cambiar de religión, no, es cambiar de vida, es cambiar de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de hablar, es buscar de Dios, es seguirle, es amarle. Y eso es la verdad, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor se está cumpliendo. Y eso quiere decir que existe una gran verdad. Si alguien te dice algo y se cumple, quiere decir que esa persona tiene la verdad. Así está escrito en la palabra del Señor y eso se está cumpliendo todos los días. La parte más importante de lo que aquí hemos visto, queridos amigos y hermanos, es que Jesús dice a Pedro, sígueme, sígueme, no te quedes. Le está diciendo que siga al Señor Jesucristo, no que siga las cosas de este mundo, no que siga a su vecino, no que siga a las cosas malas que están haciendo las demás personas, no que siga algún consejo de algún líder, algún consejo de algún presidente, algún consejo de gente importante. No, Él dice que nosotros sigamos a Jesús y a Él debemos seguir, no a las personas. No a nosotros, no a los líderes, no a los pastores, no a los curas, no a ninguna persona, no a ninguna religión, sino al Señor Jesucristo. Sígueme, dice el Señor Jesucristo. Usted y yo estamos dispuestos a seguirle a Él, no a las personas. Y eso debe ser siempre. Esa palabra debe estar en nuestra mente, en nuestro corazón, de seguirle al Señor Jesús, no a ninguna persona, no a otras cosas. La pregunta 12 dice, ¿cuál fue el mandato de Jesús a Pedro? También a ti y a todos los que creen en su nombre, que le sigamos, que le obedezcamos, que le sirvamos, que vivamos para Él, no para nadie más. Amén. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y mis queridos hermanos. Hemos terminado el estudio del Evangelio de Juan y viene el último estudio que estaremos comenzando el día jueves, el próximo jueves, el último tema para terminar ya el discipulado del nivel 1. Hasta aquí el Señor nos ha acompañado, hemos aprendido mucho de la palabra del Señor y sería importante que continúe usted aprendiendo de Él. Que Dios les bendiga, nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.